Waking away. Buenas tardes. Acá es buen día. Santa Cruz, Bolivia. Ah, qué bueno. Saludos. Sí, me gusta saber de dónde son. Buenos días, L. Buenos días. De habla hispana. Buenísimo. Hoy voy a hablar de una consulta que es excelente, pero que le hace ruido la nutrición, que es lo que le pasa a casi todo el mundo, y así la nutrición. Y obviamente que está abierto el debate para cualquiera. Pero bueno, vamos a esperar que ingrese más gente. Saludos a Islas Canarias. Y mientras tanto, bueno, pueden hacer alguna pregunta para que también conteste. Vamos a hablar de esta etiqueta, nutrición de grasas y exceso de calorías. De salud, correcto. ¿Qué significa si se sabe que tenemos que comer calorías? O que básicamente necesitamos calorías. Eso está. Por suerte ahora, como se puede importar en Argentina, empiezan a aparecer productos de otros países. Saludos, saludos. Sí. Como saben, necesitamos calorías, hay que hacer un déficit calórico para bajar de peso, eso no cabe dudas. Pero lo que sucede es que no hay ningún lugar en el cuerpo donde se quemen los alimentos. Es decir, Entonces, ¿para qué necesitamos las calorías? Es una unidad de energía, calorías. La energía es algo que no se ve, que no tiene masa. Es lo que necesitamos para mover algo de un lado a otro. Por ejemplo, para yo hacer este movimiento, necesito pedalear. Entonces, ahí es cuando se genera la energía. Y entonces lo que yo postulo es que lo más importante son las células musculares, porque son las que nos permiten vivir y hacer cosas, movernos básicamente. Esas células se energizan porque consumen permanentemente dos cosas. Una es glucosa, que tenemos en la sangre, necesitamos que haya en la sangre, a nivel celular,
tanto glucosa como oxígeno. Y ahí se produce una combustión donde se forma esa energía que no la vemos, que no tiene masa, que es lo que nos permite mover, y al mismo tiempo se produce dióxido de peso, y por eso yo explico este método gratuitamente, aunque bajamos de peso por ese consumo de la glucosa, y luego, entonces, en lugar de ver los alimentos por el ingreso y analizar lo que tienen afuera del cuerpo, lo que tenemos que entender, ese es el concepto que quiero que tengan, que como estamos siempre consumiendo glucosa, por eso tampoco existiría el concepto de resistencia a la insulina, porque siempre mientras nos estemos moviendo, estamos consumiendo glucosa, no necesitamos nada que ayude al oxígeno, nos morimos. Entonces no necesitamos ver si entra o no entra. Si nos movemos, está ingresando. Entonces, a nivel celular se consume la glucosa y dióxido de carbono. Eso lo sabemos por química. Entonces, sabemos que exhalamos dióxido de carbono y entonces estaríamos generando agua dentro del cuerpo. Cada segundo estamos generando agua. Por eso veo mucha gente que dice bajás porque perdés líquido. Entonces, lo que sucede es que este dulce de leche, cuando de gramos, voy a subir de peso por lo que yo haya ingerido, y luego mi cuerpo, cuando sigo bajando porque consumo la glucosa, cuando mantengo el peso que tenía, transformó en glucosa, y por lo tanto pierde sentido este concepto de exceso de calorías, de exceso de azúcares, pero también pierde sentido los nutrientes, porque el dulce de leche se transformó en glucosa. No puede un mismo producto proveernos glucosa y al mismo tiempo masa. Se entiende que no pueden coexistir el concepto de energía y de características de nutrientes. Independientemente de eso, somos de peso todo el tiempo, salvo cuando ingerimos algo. No importa ni la resistencia a la insulina, ni la menopausia, ni ninguna excusa. Todos se la pasan dando excusas o les dieron explicaciones que son falsas, porque siempre estamos bajando de peso y si no comemos desaparecemos. Pero ahora, ¿por qué necesitamos generar calorías? Porque la física lo exige. No podemos movernos si no generamos energía. Y por eso me llama la atención que no aparezcan médicos o nutricionistas a debatir esta idea. Será cuestión de esperar. Todo, completo. No tiene sentido. Porque el alimento desaparece como tal. Acá dicen comer menos cantidad de lo que estás comiendo. Eso surge porque siempre estás bajando de peso y subís únicamente por el alimento que comes. Con lo cual el método es tan obvio que también por eso lo doy gratis. Porque una vez que lo ven, se dan cuenta que no puede haber otra manera de bajar de peso, y todas las dietas y todos los métodos funcionan igual. Todos, absolutamente, todas funcionan igual. Básicamente, si comes más de lo que bajás, y acá tenemos el tema. ¿Dónde puedo ver el método? Está en la página web que figura en el perfil. Está todo explicado. Y en muchos videos, en TikTok, en forma resumida. Pero básicamente el concepto es que siempre estamos bajando de peso, salvo que está mal pesarse, que te trae trastornos de alimentación y lo haces a ojo o por la ropa, pero lo importante es que te des cuenta y entiendas que si siempre estás bajando de peso, bajamos de peso sin hacer nada.
también que es muy interesante, y no pueden darse las dos cosas, es decir, no podemos generar calorías y al mismo tiempo nutrirnos. Pero a la gente le hace ruido porque tanto nos han hablado de la nutrición saludable, pero según esta teoría no existe alimento que no sea saludable porque nuestra grasa es una reserva de glucosa y no tenemos grasa de lechuga o grasa de papas fritas o grasa de comida chatarra. Es grasa humana, que además de ser humana es animal y saturada, es para las arterias, cosa que no tiene mucho sentido. Es decir, estoy diciendo que vivimos del azúcar y de la grasa que tenemos en el cuerpo, de lo que nos dicen que es malo, que es un veneno, que no hay que comer azúcar. Imagínense, estamos en las antípodas. Y por eso doy el método gratis también, ¿ya? Que no todos los alimentos son saludables. ¿Podés repetir lo de la grasa y las arterias? A ver, nuestra grasa, el cuerpo, cuando nosotros comemos de más, el cuerpo retira el exceso de glucosa el cuerpo transforma el azúcar, la glucosa, en grasa y la deposita alrededor del cuerpo. Cuando la glucosa llega a un mínimo y nosotros en ese momento no comemos, como no puede faltar ni un instante glucosa en la célula, la vuelve a transformar en glucosa, es decir, son reversibles, glucosa, grasa, grasa, glucosa. Entonces, esta grasa, que nosotros somos animales, no somos del mundo vegetal, somos del mundo animal, y es saturada de enlaces, no es que es saturada por lo que significa en español. Es la misma forma en glucosa, no tapa las arterias porque es lo que necesitamos para vivir, es decir, todos los seres humanos tenemos grasa, nada más que mucho menos cantidad, porque la grasa es siempre una reserva de glucosa y como nosotros comemos de manera esporádica durante el día, hay un momento sí o sí donde el cuerpo recurre a la grasa y la transforma en glucosa, así funciona. Así como no tenemos reserva de oxígeno, por eso nos morimos, porque nuestra propia grasa animal y saturada es la que se transforma en glucosa. ¿Qué tapa las arterias entonces? Muy buena pregunta. Las calorías, porque la glucosa y el oxígeno. Para todos los que no crean esto, entonces busquen la mejor dieta en Google del mundo, contraten al mejor nutricionista y comen lo que les dice que no se les tapa las arterias, así se quedan tranquilos. ¿Se entiende? Porque siempre estás bajando de peso, salvo cuando comes. Ahora me decís, no como nada, no nada y no tomas nada y no bajas de peso, entonces necesitan comer para mantener el peso. Igual debo comer menos para que mi cuerpo use la grasa. Exactamente, la grasa tenemos, hasta decir el tanque lleno, no tenemos en el cuerpo tanque lleno, entonces el cuerpo acumula y 300 kilos. Es lo mismo que el oso, nada más que el oso hiberna, entonces ahí consume todo lo que comió de más. Pueden buscar en Google fotos de osos que salen de la hibernación y periodos. Pero nuestra grasa no es mala, es necesaria. Si no tuviéramos grasa no podríamos vivir. Aunque comas alimentos saludables en exceso, aumentamos de peso. Así es, como siempre digo, la vaca engorda comiendo pasto. Así que es increíble la cantidad de personas que me han encontrado al gimnasio y no bajo de peso. Y, el mensaje es completamente confuso porque es falso que la obesidad o el sobrepeso se deba a un tipo de alimento, a la comida chatarra, a los mal llamada chatarra, pero ya saben. Si tengo problemas con la tiroides, igual, estoy diciendo que consumimos glucosa para movernos, bajando de peso. Tenga el problema o la enfermedad que tenga. Porque necesitamos generar energía, eso lo exige la física para poder movernos. Entonces, ¿quién es fallecida? Si uno vive, se mueve, entonces baja de peso. Así funciona. Y podemos bajar de peso comiendo pizza y helado y pasta y dulce de leche y lo que quieras, porque siempre estás bajando de peso. Y me empieza a tapar las arterias. O sea, no comemos para darnos los gustos, comemos para que haya glucosa en la sangre.
¿Se entiende? Y cuando mantenemos el peso, todo lo que comimos se transformó en glucosa y desapareció del cuerpo, no existe más. Esto puede ser helado, chocolate, chorizo, es todo lo mismo. Y la resistencia a la insulina, no hay ninguna resistencia a ninguna insulina, es simplemente comprobar qué pasa, en qué momento la grasa se transforma en glucosa. Cuando la glucosa está en el mínimo, si ustedes siempre están ingresando glucosa, el cuerpo es más inteligente que ustedes y no va a entregar la grasa porque ves que le estás incorporando todo el tiempo glucosa. No tengo. ¿Algún libro? No, todavía no. Me dijeron que convenía que sea el libro de un desconocido y que diga algo. Es que, ¿cómo que hay que comer para bajar de peso? Si cada vez que comes subís de peso, no hay que comer nada. Si siempre estás bajando de peso, salvo cuando comes, es completamente al revés. Entonces, me ven que no comí y estoy bajando de peso. Vengo a darte las gracias, entendí tu método y como de todo, pero más poquito. Perfecto. ¿Cómo quitar la ansiedad, por favor? Bueno, siempre digo lo mismo con el conocimiento. Si vos viajás en avión, está bien, últimamente hay lugares más seguros para estar, que podés ir por la calle y o manejando y tenés un choque, lo que sea. Una vez que estás en el avión, tenés que confiar en que el avión no se va a caer, no podés hacer nada por evitar que se caiga el avión porque ya dependés del avión y de los pilotos. Entonces, la ansiedad por comer, tenés que entender que comemos para movernos y si comes de más vas a engordar y vas a tener que preguntarte qué es lo que realmente querés. Si querés todo el tiempo echar culpas o decir voy a tomar el toro por las astas y no pueden estar todo el tiempo buscando excusas. Si nos tienen tan educados a aceptar que estamos acostumbrados a comer de más, estamos acostumbrados a comer de más. No se trata de que hay que comer menos, se trata de que estamos acostumbrados a comer de más, que deberíamos adaptarnos a comer la cantidad que podemos comer de lo que no es, o sea, vos explicándole a una persona, ¿y cómo es el método? Es comer menos. No la estás ayudando. Porque lo más importante del método es que te permite comprobar que el sobrepeso se debe únicamente a comer de más. Y ahí bajas de peso, eso no es ninguna novedad. Entonces, la norma es un ignorante directamente. No hay regla, comer cuántas veces por día, no. ¿Tenés alguna regla para cuántas veces cargar nafta en el auto? Cada vez que comes estás ingresando combustible. Déficit calórico es un concepto, no es ninguna ayuda porque vos le decís a una persona hacer déficit calórico y no sabe lo que tiene que hacer. En este caso, este método sí les provoca un déficit calórico. Y estoy diciendo que estamos todo el tiempo bajando de peso porque estamos moviéndonos. Evidentemente no hace falta hacer ejercicio, es falso, porque siempre nos estamos moviendo. Cuando haces ejercicio, actividad extra, te moves un poco más rápido. Pero si analizás la cantidad de horas por semana que haces, un auto que siempre está funcionando, aún durmiendo, no es que tenés que ir al auto y 3 veces por semana ir media hora a 100 kilómetros por hora para que el coche esté bien. Eso es falso, falso, de falsedad absoluta. ¿Qué pienso del ayuno intermitente? Me lo preguntan todas las veces y siempre respondo lo mismo. Todos los seres humanos vivos ahora dormimos y después breakfast. Así que todos ayunamos en forma intermitente. Lo que no tiene el más mínimo sentido es mirar el reloj de cuántas horas hacer ayuno. Y me imagino cuando están 11 horas 55 minutos y dicen me faltan 5 minutos. Yo digo, pobre gente, pobre gente. ¿Se puede acompañar el método con la dieta carnívora? ¿Y cómo no se va a poder acompañar si no existe otra manera de bajar de peso que este método? Así funciona el cuerpo. O sea, se trata, si bajas 1 kilo y comes 1 kilo, te mantenés. Si bajas 1 kilo y comes 900 gramos, bajaste 100. Así funciona.
No somos autos, somos personas. Sí, funcionamos, es un ejemplo. Eso es lo que somos. Aunque no lo creas, es así. Somos seres orgánicos, somos robots orgánicos que funcionamos a combustible. No sé si lo decís en broma o lo decís en serio. No somos autos, somos personas. Sí, cada persona es única. Sí, sí, todos corremos más o menos parecidos. Unos corren más rápido que otros, pero todos somos muy parecidos. Y todos vivimos de la glucosa y del oxígeno. Aparte, todos los alimentos es excelente porque tienen muchos minerales y vitaminas. Bueno, todos los alimentos traen minerales y vitaminas. Todos. Entonces el cuerpo toma lo que necesita, además de la glucosa o de fabricar las tablas, y van a ver que todos tienen todo, o casi todo, y en muy baja cantidad. Estamos hablando de miligramos contra gramos. Pero evidentemente el cuerpo toma lo que necesita y el resto lo larga. Yo no tomo ninguna vitamina sintética. Si ya los alimentos traen. Esto compensa dietas insuficientes, es decir, no hay que tomar vitaminas salvo que te lo oculta multivitamínico. Entonces hay que hacer el cambio lento para no quedar la piel flácida. A ver, es lógica pura. Si uno crece, imagínate una persona exagerada, se tiene que achicar, porque cuando va a pesar 50 kilos, bajó 150 kilos, esa piel te das cuenta que sobra, y la mejor manera es bajando de forma lenta, no te puedo. Supuestamente el organismo no produce magnesio, por eso se debe consumir. ¿Es así? No, falso. Yo no consumo ningún consumía magnesio, así que no sé de dónde surge que ahora hay que comer magnesio. Dicen que el secreto es que comen magnesio. O son los deportistas los que más viven. Ahora. No. ¿Alguna vez debatió el método con un médico? Sí, un montón de veces le pregunté a médicos. De hecho, abrí una oficina con médicos y la verdad que no le encuentran la falla porque el método no tiene fallas. Sí, claro que lo debatí, pero la idea es debatir con algún médico que me consulte a mí. Me llama la atención. Estoy a hacer es cómo se generan las calorías en el cuerpo, si saben que si les enseñan en la facultad más que un médico. Así que constantemente estamos bajando de peso, con lo cual bajar de peso es más fácil imposible. Y yo digo que vamos bajando de peso, el método es obvio, es tan fácil que cuesta creer que no sea más conocido. De hecho, yo cuando lo vi dije, no puede ser que no hayan visto algo tan obvio. Pero bueno, lo desconozco. O de matemáticas, porque muchas veces vemos conclusiones que no se pueden creer, tipo, si comes una porción de patata. O sea, son estudios que no tienen sentido directamente. ¿Cómo le vas a preguntar a una persona cuántas porciones de patata come por semana y en base a eso llegar a conclusiones? Podemos generar energía de los alimentos como tal, eso sí lo sé. Aparte, si se ponen a analizar, tampoco tenemos trigo del arroz y después frutas, verduras y carnes. Y comemos, esa es la combinación que hacemos siempre de lo mismo. Leche, los postres es harina con azúcar, hasta es trigo y es pan y es pizza y es todo lo mismo. O sea, hay gente que dice no hay que comer carbohidratos. Y fíjense que carbohidratos también tienen proteínas. No lo sé. Por lo otro. A ver, ¿se dan cuenta que si tengo razón, esto sería la solución de la... y que tengan medidor de glucosa, tienen que medirse en ayunas? Es así de fácil. Tienen que esperar y medirse y ver
cuánto les da la glucosa en ayunas. No tiene el mínimo sentido el concepto de picos de glucosa o cómo te sube la glucosa. Pero si yo digo que vivimos, o sea, tenemos glucosa y el azúcar es glucosa, la glucosa es azúcar en sangre, tenemos azúcar, o sea, ¿cómo va a ser malo lo que tenés en el cuerpo? ¿Cómo podés creer que la naturaleza creó en tu propio cuerpo es malo? La única forma de demostrar que un alimento es malo es con personas delgadas, saludables, que comen del consumo de esas harinas o de azúcar, se demuestre que se mueren sin ningún fundamento. El alimento, cuando mantenés el peso, el alimento desapareció del cuerpo. ¿O dónde quedó la gente que bajó 10 kilos con este método? ¿En qué parte del cuerpo les quedó todo eso que comieron? En ningún lado. Desaparece, por supuesto, desapareció. No existe más lo que comiste. No existe más. En ningún lado quedó. Tiene bastante lógica. Y sí, tiene mucha lógica. Por eso acá el tema es que si yo tengo razón, se cae todo a pedazos. Es por día poco y es de peso normal. Y correcto, es así. Uno tiene que... Es un excelente ejemplo este. Es un excelente ejemplo. Es así todo y dice, no, pero hay que ver la nutrición. Y yo digo, pero te estoy demostrando que si tenés sobrepeso es únicamente porque comiste de más y ahora resulta que para bajar tenés que cambiar el tipo de alimentación. Si vos misma comprobaste que es porque comiste de más, saludable. Lo que podés digerir es saludable. El cuerpo lo transforma todo en glucosa. Esa es la gran pelea. Y ya expliqué cómo se hace para demostrar que enferme por ese alimento y entonces ese alimento hay que prohibirlo a nivel mundial. La limonada natural ¿sirve para qué? Limonada es agua con limón, o sea, no sirve para nada para hacer calorías. Y lo que no tuvo vida previa, ejemplo, edulcorantes, el cuerpo no lo puede transformar en calorías. Hasta mis 45 siempre comía pizzas y harinas y siempre fui delgada comiendo bastante. Y sí, obviamente no todo el mundo lo sepa esto. Bueno, después discutiremos del tipo de alimento, pero echarle la culpa al tipo de alimento. ¿Qué significa este concepto? ¿Comí calorías de más? ¿Qué significa este sello? ¿Exceso de calorías? ¿Exceso de azúcares? ¿Qué significa eso? Bajé los 10 kilos que necesitaba con el método, ahora sé cuál es así. ¿Por qué hay alimentos que mi cuerpo no lo tolera? No sé, consultarte alimentos que determinados cuerpos no los toleran, pero no es que el resto no lo toleremos. Yo, por ejemplo, con alergias, son alergias, pero no es que no le podés decir a una persona que no hay que tomar leche entera porque a vos te produce algo, no es así. Patricia, muchos videos, y están anclados también, básicamente está basado en que constantemente, salvo cuando abrimos la boca, estamos bajando de peso. Es decir, que si bajás más de lo que subís, bajás de peso. Y si comés más de lo que bajás, subís. Es al revés. Alergias estomacales existen, por supuesto, y son individuales, no son del 100% de los seres humanos. Si no, nadie compraría. ¿Quién compra lo que le produce alergia? Nadie. Así que no. Hay que comer lo que a uno le hace bien, que le gusta y que le hace más, pero es verdad que no hago nada. Bueno, te cuesta cerrar la boca. ¿Querés bajar más? O sea, imagínate, una persona de 50 kilos te das cuenta que no come tanto como te puede decir que coma. Lo que no entiendo mucho es lo del agua. A ver, por ejemplo, cuando haces pastas, la pasta absorbe agua, el arroz también, y generamos agua. Lo importante es que no sientas sed.
Ese es el concepto. Me prohibieron ciertos alimentos por el colesterol. Bueno, te recomiendo que veas, como es un tema ya médico, hay un video que siempre recomiendo que se llama, pero no voy a hablar yo de eso porque es un tema médico. Se llama colesterol, engaño. Bueno, el gran engaño documental, pero hay uno que es un poco más largo, pero bueno, el gran engaño se llama. No puedo bajarte. Siempre estás bajando de peso, salvo cuando comes. El método es infalible, punto. Si lo haces vas a bajar y si no, es imposible. ¿Qué pasa con esas personas que comen mucho y no engordan? Bueno, no sé. Dale a esas personas o investigarlas, pero en el interín tenés que aceptar que cada uno tiene que adaptarse a su propio cuerpo. ¿Tomar solamente agua conviene o no? No sé para qué. ¿Para qué conviene tomar agua? Hay que tomar cuando uno necesita, cuando uno tiene sed. Sí. El concepto es que si vos, hay dos maneras, te guías por la balanza, te pesás a la mañana después de hacer pis. Si vos al día siguiente te pesás nuevamente y pesás lo mismo, comiste lo necesario para mantenerte y vas a ir encontrando el punto. Si comiste menos, vas a ver el resultado al día siguiente de que pesaste menos. Básicamente no importa los tamales o lo que sea, sino es la cantidad total, que es muy difícil de medir salvo por el peso. Entonces, y hoy me despierto a la mañana y me peso después de hacer pis, y uno confirma que bajó de peso, que sirve para ver que siempre bajamos de peso aún durmiendo, y mucho, no importa lo que hayamos comido. Si yo sé el peso de la noche de ayer y el peso de esta mañana, si yo me acuesto en el peso de la mañana con el que me desperté, como siempre bajamos, vas a pesar menos mañana. Lo mismo que a la mañana, sí o sí bajaste de peso. Así que olvídate de contar los tamales, se trata de comer menos y además es también necesario pasar algo de hambre, por eso digo, si pasas hambre estás bajando de peso, si no querés pasar hambre te conviene pastilla que venden ahora, lo que hacen es te quitan el hambre, entonces no te das cuenta, no tenés hambre y bajás de peso por eso. Pero tampoco sirve que artificialmente te quiten el hambre. Así que bueno, apenas empecé a seguirlo. Entonces es como que todo el tiempo para hacer videos nuevos tengo que repetir la misma cosa cuando ya están publicadas. Y las he respondido, si el ayuno intermitente, si qué pasa, si como menos, que estoy estancado. Son todas. Bueno, muchas gracias, las Kikas. Fiambre, queso engorda, no existe nada que engorde, nada, porque siempre estamos bajando de peso. Es falso que haya alimentos que engorden. Y todo se trata de alimento responsable de la obesidad, porque siempre estamos bajando de peso. El pesaje diario no es indicativo de subir o bajar en un día. Bueno, Gabriel Pisapia, no es así, porque estoy diciendo que bajamos de peso por el consumo de glucosa, con lo cual lo podés medir a los 10 minutos también. Así que tampoco es así. Pero bueno, cada uno se pesa cuando quiera. Si vos sabés que siempre estás bajando de peso. Bueno, Estela García, gracias. Bueno, te suscribiste. Se mide con una balanza. Pero bueno, pesate cuando quieras o no te peses. Así funciona el cuerpo. Feliz con su método. Y si mejor hago la medición con mis pantalones, te peses. El concepto es que siempre estás bajando, salvo cuando abrís la boca. Después, si eso es lo único importante, y te estoy diciendo cuál es la causa. Y si no es la causa, bueno, estoy equivocado, es otra, pero siempre estás bajando. O sea, sentir hambre sería normal y productivo, por supuesto. Entonces, si tenés hambre, en ese momento es donde la grasa se está transformando en glucosa. Lo ve la balanza, me ayudó un montón y no es una obsesión. Por supuesto, es completamente falso, que crea trastornos, son solo palabrerías
que no tienen el más mínimo sentido, tan obvio, qué sé yo, es increíble. O sea, que te digan no te peses aunque te estás guiando por el peso. No, aumenté de peso, pero no te peses. ¿No tiene el más mínimo sentido? Esas personas, no sé si, no sé, es como que no tienen la mente matemática. No entiendo eso. Es como que tengas problemas de presión y que te digan que no te controles la presión. O que tenés temperatura y que digan no te midas la temperatura. No tiene sentido eso. ¿Cuál es la ventaja? Que estas balanzas digitales son baratas, porque si fuera que cuestan, no sé, 1.000 o 2.000 dólares, pero valen 20 o 30 dólares y se pagan solas con el ahorro de comida, ni siquiera les digo compren mi balanza. ¿Cuánto tiempo tiene su descubrimiento? Tiene más de 10 años. Por eso lo estoy dando públicamente, porque si voy uno por uno nunca voy a ver el resultado. Más de 10 años explicándole en detalle a un montón de personas que han comprobado y confirmado que es todo cierto y todo. Inclusive en YouTube pueden ver entrevistas que estuve en radio donde explicaba exactamente lo mismo en el año 2019. Y quedó ahí. Y quizás nunca se conozca esto también. Puede pasar, ¿eh? O por lo menos que no lo vea yo. Nunca imaginé eso, pero puede ser. Se comparte, si he visto y todas las cosas que se comparten virales, pero algo tan importante no, queda acá, en la gente que lo ve. Así que bueno, les agradezco y después lo voy a subir en YouTube. A mí también me cuesta. A mí no me interesa tanto el estamos bajando de peso, salvo cuando abrís la boca. Eso es lo más importante. Pero lo más importante para mí no es eso, es que bajamos de peso por el consumo de glucosa. Y si yo tengo razón, existe alimento que no sea saludable, ¿se entiende? Entonces es mucho más importante eso que si uno baja de peso. Es como ir al gimnasio. Hay gente que se mata en el gimnasio y para mí, según esta teoría, ni siquiera más vive y no se caracteriza precisamente por hacer ejercicio, sino que casualmente tiene un caparazón que le impide comer tanto como quisiera. Así que bueno, para la próxima. Y en YouTube está la explicación. Bueno, no sé, está el video ese de la entrevista, pero está en muchos videos y en la página web también está bien explicado. La idea es que todo sea gratis y que solamente sea pago el que quiere consultas particulares, pero no es tanto la intención. Así que bueno, muchas gracias. O sea, el método es infalible y es la verificación de la teoría.